Soy Elías Navarro, un policía experimentado en Ávila, una ciudad cuya belleza histórica y tranquilidad siempre han sido motivo de orgullo para nosotros los habitantes. Sin embargo, la serenidad fue brutalmente quebrada cuando dos jóvenes, Benjamín Martín y Elena Ruiz, desaparecieron sin dejar rastro. La noticia se difundió rápidamente y toda la ciudad se sumergió en un estado de shock y miedo palpable. Me asignaron la investigación del caso, una responsabilidad que cargaba con un peso inmenso, pues conocía personalmente a las familias de las víctimas y sentía la presión de devolver la paz a nuestra comunidad. Mi investigación comenzó con entrevistas a los familiares y amigos de Benjamín y Elena. Cada relato era un doloroso recordatorio de sus vidas interrumpidas. Las últimas personas que vieron a Benjamín lo describieron caminando por la plaza principal al anochecer, mientras que Elena fue vista por última vez saliendo de la biblioteca al final de la tarde. Ambos desaparecieron en lugares cercanos y siempre durante la noche, un patrón que empecé a temer que fuera más que una coincidencia. Los relatos de un hombre extraño visto en las cercanías de los lugares de las desapariciones comenzaron a surgir. Descripciones vagas e inconsistentes, pero con un hilo común de algo perturbadoramente fuera de lo normal. Un hombre alto, de rostro anguloso y ojos que parecían vacíos, casi como si no hubiera alma detrás de ellos. Estos relatos aumentaron la sensación de peligro y urgencia. El miedo se arrastraba por la ciudad como una niebla densa, ahogando la esperanza y la sensación de seguridad que antes eran nuestros pilares. Mientras me sumergía más en las investigaciones, comencé a conectar puntos que llevaban a un nombre: Pablo Vargas. Era una figura conocida en la ciudad, no por algo bueno, sino por su pasado manchado de crímenes. Hace años, Pablo había sido encarcelado por violencia y robo, pero había sido liberado recientemente. Era como si la sombra de su pasado hubiera vuelto para atormentarnos. Cada vez que preguntaba por él, sentía un escalofrío recorrer mi espalda, como si me acercara a algo maligno e incomprensible. Visité la casa de Pablo, un lugar que exudaba una sensación de decadencia y desesperación. Las ventanas estaban rotas y las paredes, cubiertas de grafitis y marcas que parecían rituales antiguos, añadían un elemento de terror psicológico que no podía ignorar. Hablar con él era como hablar con un abismo. Sus respuestas eran vagas, sus ojos insondables. Sin embargo, había algo en sus gestos, un nerviosismo contenido que traicionaba su intento de aparentar calma. La conexión entre las desapariciones y Pablo Vargas se hizo clara, pero lo que más me aterrorizaba era la naturaleza de las desapariciones. No era solo un crimen común, había un patrón macabro, un rompecabezas de horror que aún no conseguía entender completamente. Cada día que pasaba la presión aumentaba y el tiempo parecía escurrirse como arena entre los dedos. Necesitaba encontrar a Benjamín y Elena antes de que fuera demasiado tarde, antes de que nuestra ciudad perdiera más que solo su paz. Después de días exhaustivos de observación, con la tensión acumulándose en cada músculo de mi cuerpo, decidí que era hora de confrontar a Pablo Vargas. La sensación de que el tiempo se agotaba era insoportable. Cada noche que pasaba sin respuestas aumentaba el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Aquella noche, observé a Vargas moverse por las calles de Ávila con una calma inquietante, casi como si supiera que lo seguían. Sentí una mezcla de miedo y determinación crecer dentro de mí mientras lo seguía hasta un callejón desierto, donde las sombras parecían más espesas y opresivas. Al doblar la esquina, me encontré con Vargas, e inmediatamente percibió mi presencia. Tus ojos, vacíos y sin vida, se fijaron en los míos, y por un momento sentí como si estuviera mirando al propio abismo. Pablo Vargas, grité, con la adrenalina pulsando en mis venas. Intentó huir, pero yo estaba preparado. Corrí tras él, sintiendo cada latido de mi corazón resonar en la oscuridad a nuestro alrededor. Después de una persecución frenética conseguí capturarlo, empujándolo contra la pared áspera del callejón. Resistió, pero su lucha era desesperada y sin enfoque, como un animal acorralado. En el interrogatorio, el aire estaba cargado de expectativa. Las luces fluorescentes del interrogatorio proyectaban sombras duras en el rostro de Vargas, destacando cada línea de su expresión endurecida. Comencé a interrogarlo y al principio mantuvo el silencio con la mirada fija en algún punto distante, más allá de mí. Pero sabía que no podía desistir. Lo presioné, utilizando todas mis habilidades para romper su resistencia.
Finalmente empezó a hablar y lo que escuché fue mucho peor de lo que había imaginado. Pablo confesó que Benjamín y Elena fueron elegidos al azar, meros peones en un juego horrible. Describió con una frialdad perturbadora los detalles de sus acciones, cada palabra penetrando como un cuchillo en mi mente. Reveló que las desapariciones formaban parte de un ritual antiguo, algo que él creía que le traería poder. Habló de símbolos antiguos y de sacrificios necesarios, como si estuviera describiendo una receta banal. Cada detalle perturbador que salía de su boca hacía que la sala de interrogatorios se volviera más fría, como si el propio aire se estuviera drenando de la sala. Vargas hablaba de un altar escondido, de velas negras y de cánticos susurrados en la oscuridad. Creía que, al realizar estos rituales, ganaría control sobre fuerzas más allá de la comprensión humana. Su creencia inquebrantable en el poder del ritual era evidente en cada palabra, y el terror psicológico que eso causaba era indescriptible. Finalmente, arresté a Vargas y la noticia de su captura trajo un alivio temporal a la ciudad. Sin embargo, el dolor de la pérdida de Benjamín y Elena era palpable, un peso que pendía sobre nosotros como una nube negra. Ávila intentaba volver a la normalidad, pero la sensación de seguridad había sido irrevocablemente destruida. Mientras Vargas esperaba su juicio, la ciudad intentaba recomponerse, pero todos sabíamos que las cicatrices dejadas por estos eventos oscuros nunca desaparecerían completamente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Vargas y oía sus palabras perturbadoras resonando en mi mente. La tranquilidad de Ávila había sido manchada, y aunque Vargas estuviera tras las rejas, la sombra de sus actos terribles continuaba cerniéndose sobre nosotros. El alivio temporal fue solo eso, temporal. El dolor y el miedo se habían arraigado profundamente y sabíamos que nunca volveríamos a ser los mismos. La noticia de las acciones horribles de Pablo Vargas y su subsiguiente arresto sacudió a Ávila de manera profunda y duradera. La ola de shock que recorrió la ciudad fue casi tangible, como un frío penetrante que se infiltraba en cada rincón, en cada casa. Las personas, antes tan confiadas en la seguridad de nuestra comunidad, ahora se enfrentaban a una nueva y aterradora realidad. Se organizaron vigilias y homenajes a Benjamín y Elena en cada rincón de la ciudad. Velas temblorosas iluminaban rostros marcados por el dolor y la incredulidad, mientras oraciones y lágrimas se mezclaban en el aire pesado de tristeza. Yo, luchando con mi propio trauma, intentaba encontrar consuelo en mi familia y en los colegas de trabajo. Cada día que pasaba parecía una lucha constante contra la oscuridad que ahora residía en mi mente. Las imágenes de los cuerpos de Benjamín y Elena, de los rituales macabros y de la mirada vacía de Vargas, me perseguían incansablemente. Por la noche, cuando la ciudad se silenciaba, era cuando los fantasmas de mis recuerdos se volvían más ruidosos. Encontré fuerza en el apoyo de mi esposa. Con su infinita paciencia me ayudó a enfrentar cada nuevo día. Mis colegas también fueron un pilar de fuerza, compartiendo el peso del horror que habíamos presenciado. Decidido a proteger la ciudad que amaba, me volqué en el trabajo con una intensidad renovada. La presencia de Vargas había sido una sombra amenazante, pero ahora, con él tras las rejas, la sensación de peligro inmediato había pasado. Sin embargo, la sensación de seguridad que Ávila una vez conoció estaba irrevocablemente alterada. Cada calle parecía más oscura, cada sonido nocturno más siniestro. Las personas miraban por encima del hombro con más frecuencia y los niños eran mantenidos más cerca de casa. Me comprometí a vigilar mi comunidad con un celo que antes no poseía. Cada ronda nocturna, cada llamada de emergencia era atendida con una atención meticulosa. Sabía que la tragedia nos había marcado, pero también nos había unido en una vigilancia constante contra el mal. Organizamos patrullas comunitarias, involucrando a los vecinos en la seguridad del barrio. Los rostros que antes solo se conocían de vista, ahora se convertían en aliados en la lucha contra cualquier amenaza. Mientras caminaba por las calles de Ávila, no podía dejar de recordar los eventos oscuros que enfrentamos. Las sombras parecían más profundas, pero también había una nueva luz, una determinación feroz en los ojos de los vecinos. La tragedia había dejado cicatrices, pero también reveló una resiliencia que tal vez no sabíamos que poseíamos. Cada homenaje a Benjamín y Elena era una promesa silenciosa de que nunca permitiríamos que algo así volviera a suceder. En medio del dolor había un nuevo tipo de fuerza,
una vigilancia que se arraigó profundamente en nuestra comunidad. Continuaría protegiendo Ávila, la ciudad que ahora llevaba las marcas del horror, pero también la fuerza de su gente. Sabíamos que el mal podía acechar en las sombras, pero también sabíamos que juntos podíamos enfrentarlo. La tragedia nos unió, y esa unión se convirtió en nuestra mejor defensa contra cualquier oscuridad futura. Soy León García, el policía local de Santillana del Mar, una tranquila ciudad en el norte de España, famosa por sus calles empedradas y arquitectura medieval que parecen congeladas en el tiempo. La serenidad que siempre ha impregnado nuestra comunidad fue brutalmente interrumpida por la desaparición de Laura Méndez, una joven adorada por todos. La noticia se propagó como un incendio. Toda la ciudad se sumergió en un estado de pánico y desesperación palpable. Me asignaron la investigación, una responsabilidad que sentía pesar sobre mis hombros como una carga insostenible. Las primeras horas fueron críticas. Entrevistar a los familiares y amigos de Laura fue un proceso doloroso. Cada rostro angustiado reflejaba el vacío dejado por su ausencia. Mientras compilaba testimonios y analizaba pruebas, empecé a notar un patrón perturbador. La desaparición de Laura no era un incidente aislado. Había similitudes inquietantes con otros casos antiguos de desaparición que nunca se resolvieron. Esos casos habían sido olvidados, enterrados en las memorias de la ciudad como pesadillas de las que nadie quería recordar. Los relatos sobre un hombre extraño circulaban entre los habitantes. Descripciones vagas y dispersas hablaban de una figura alta, de semblante sombrío, vista cerca de la antigua cantera. La cantera, un lugar evitado por muchos debido a las historias sombrías que la rodeaban, se convirtió en el foco de mi investigación. Se decía que estaba embrujada, escenario de tragedias antiguas y susurros de rituales olvidados. La sensación de peligro aumentaba con cada relato. Cada testimonio era un fragmento de un rompecabezas macabro. Decidí investigar la cantera personalmente. Atravesar ese terreno árido y desolado era como entrar en otro mundo, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y la propia naturaleza conspiraba para mantener los secretos enterrados. El silencio era opresivo, roto solo por el sonido ocasional de piedras rodando y el susurro del viento entre los árboles torcidos. Cada paso que daba aumentaba la sensación de estar siendo observado, una presencia invisible que me vigilaba desde las sombras, provocando un escalofrío constante en mi espalda. Mientras registraba la zona, mi linterna revelaba detalles siniestros, símbolos extraños esculpidos en las rocas, restos de velas derretidas y, lo más perturbador, una pequeña cinta de pelo que reconocí como de Laura. El descubrimiento aumentó mi sensación de urgencia y miedo. El aire parecía más pesado, cargado de una energía maligna que parecía acechar en cada rincón oscuro. Continué mi búsqueda, cada vez más consciente de que no estaba solo. Sombras danzaban en la periferia de mi visión, desapareciendo cuando intentaba enfocarlas. El ambiente era una prisión de terror psicológico, donde cada ruido amplificado y cada movimiento en las sombras alimentaban mi paranoia creciente. Mi respiración era pesada, cada latido de mi corazón resonaba como un tambor en mis oídos. Fue entonces cuando, al iluminar una grieta entre las rocas, vislumbré algo que me hizo congelarme. Un par de ojos brillando en la oscuridad, observándome. La figura se movió rápidamente, desapareciendo en las profundidades de la cantera antes de que pudiera reaccionar. La sensación de vulnerabilidad era aplastante. Necesitaba respuestas, pero también sabía que me estaba aventurando en territorio peligroso, donde el mal parecía tener una presencia casi tangible. Esa noche en la cantera marcó el inicio de una jornada sombría, donde me di cuenta de que las desapariciones eran solo la superficie de un mal mucho más profundo. La investigación sobre la desaparición de Laura Méndez me llevó a confrontar no solo al criminal, sino también los terrores que acechaban el alma misma de Santillana del Mar. En una noche oscura y fría, el aire cortante hacía que mi respiración se transformara en nubes de vapor. Seguí a un sospechoso hasta la cantera, mis pasos resonando de manera siniestra por las calles desiertas de Santillana del Mar. El miedo y la adrenalina competían por dominar mi corazón, mientras la figura sombría delante de mí se movía con una determinación casi sobrenatural. Cantera, envuelta en una oscuridad espesa, parecía un portal a un mundo de pesadilla. Cada paso parecía más pesado que el anterior.
el silencio solo interrumpido por el sonido de piedras desplazándose bajo nuestros pies. El sospechoso, a quien pronto reconocí como el coleccionista, se movía con una agilidad inquietante, como si conociera cada rincón de ese lugar maldito. Al acercarme más, él percibió mi presencia y empezó a correr, desencadenando una persecución tensa que aceleró mi pulso y puso a prueba mis límites físicos. La persecución se desarrolló como un juego de sombras, con el coleccionista desviándose por caminos estrechos y traicioneros, mientras yo luchaba por no perder su silueta de vista. El terreno irregular y las profundas tinieblas complicaban cada movimiento, siendo de cada paso una batalla contra la incertidumbre y el miedo. Mis sentidos estaban en alerta máxima, y con cada respiración pesada, la determinación de capturarlo se intensificaba. Finalmente, la persecución nos llevó a un callejón sin salida, rodeado de rocas imponentes que parecían erguirse como centinelas sombríos. El coleccionista se detuvo abruptamente, girando para enfrentarme con una mirada que heló mi alma. Su presencia era abrumadora, una combinación de locura y malicia que se reflejaba en sus ojos oscuros. Sin otra opción, avancé, y se desató una lucha feroz. Cada golpe intercambiado era una lucha por la supervivencia, una danza mortal en la oscuridad. Su fuerza era sorprendente, alimentada por una furia que parecía inhumana. Pero mi determinación, impulsada por la desesperación de encontrar a Laura, poner fin a los horrores que él había causado, me dio la ventaja necesaria. Después de una lucha intensa y extenuante, conseguí dominarlo, esposando sus manos con una sensación de victoria amarga. Durante el interrogatorio, sus confesiones fueron una inmersión en el abismo. Con una frialdad perturbadora, el coleccionista describió sus crímenes, revelando una mente distorsionada por la obsesión y el sadismo. Sus palabras eran cuchillas que cortaban el alma. Cada detalle perturbador era un recordatorio del mal que él encarnaba. Reveló la ubicación de un viejo cobertizo escondido en la periferia de la cantera, donde mantenía a Laura prisionera. Con el corazón pesado y la mente nublada, seguí sus instrucciones hasta el cobertizo. El lugar exudaba una aura de desesperación y sufrimiento, cada paso resonando el horror vivido por sus víctimas. Al abrir la puerta, encontré a Laura atada y visiblemente traumatizada. Sus ojos, antes llenos de vida, estaban marcados por el terror. La liberé rápidamente, intentando ofrecer palabras de consuelo mientras luchaba contra las lágrimas. Estaba conmocionado por el trauma que ella había sufrido, pero aliviado por encontrarla viva. La captura del coleccionista y el rescate de Laura trajeron una mezcla de emociones. El alivio de salvar una vida estaba oscurecido por los horrores que él infligió a sus víctimas, y por la conciencia de las profundidades del mal que había enfrentado. La verdadera batalla, me di cuenta, no era solo física, sino también psicológica, una lucha constante contra los terrores que él había despertado. Mientras llevaba a Laura a un lugar seguro, la oscuridad de la cantera parecía más opresiva que nunca. Sabía que las cicatrices dejadas por el coleccionista no desaparecerían fácilmente, tanto para Laura como para mí. Pero había una determinación renovada en mi corazón: proteger Santillana del Mar y a sus habitantes de cualquier amenaza que osara surgir de las sombras. Tras la detención del coleccionista, Santillana del Mar intentó con todas sus fuerzas recuperar la paz que un día conoció. Sin embargo, las cicatrices de los eventos recientes eran profundas y visibles en cada rostro, en cada calle silenciosa. La sensación de seguridad, antaño tan arraigada en nuestra comunidad, había sido violentamente arrancada, dejando una sombra de miedo y desconfianza. Para mí, León García, la batalla estaba lejos de terminar. Enfrenté mis propios demonios, luchando noche tras noche contra pesadillas que me transportaban de vuelta a la cantera, al enfrentamiento con el coleccionista y a las visiones perturbadoras de sus víctimas. Los sentimientos de culpa me consumían, cuestionando cada decisión que tomé, cada momento en que pensé que podría haber actuado más rápido, de manera más eficaz. Me despertaba sudando frío. La imagen de los ojos vacíos del coleccionista me atormentaba. Encontré algo de consuelo en mi familia, que se convirtió en mi refugio. Mi esposa, con su paciencia infinita, y mis hijos, con su desarmante inocencia, eran la luz que mantenía la oscuridad a raya. También busqué apoyo entre mis colegas de trabajo, aquellos que compartían la carga de lo que enfrentamos y entendían el peso que llevábamos. Juntos formamos una red de apoyo silenciosa,
donde las palabras a menudo eran innecesarias. Decidí continuar con mi trabajo con una determinación renovada, alimentada por la promesa de no permitir que algo así volviera a ocurrir en nuestra ciudad. La experiencia traumática me transformó, convirtiéndome en un policía más atento y dedicado. Cada detalle, por insignificante que fuera, ahora captaba mi atención. Cada movimiento sospechoso era investigado con rigor. La confianza de la comunidad en mí y en la fuerza policial se fue restaurando gradualmente, y Santillana del Mar comenzó a mostrar signos de recuperación. La ciudad, aunque más vigilante, lentamente volvió a la normalidad. Las risas de los niños volvieron a resonar en las plazas, los comerciantes reabrieron sus tiendas y las celebraciones locales comenzaron a recuperar su brillo. Sin embargo, la memoria del coleccionista y sus acciones permanecían, una sombra que nunca desaparecía por completo. Las historias de horror se convirtieron en parte del tejido de la ciudad, contadas en susurros alrededor de hogueras, un recordatorio constante de la fragilidad de la seguridad. Usé mi experiencia traumática para convertirme en un protector más vigilante. En cada ronda nocturna, en cada investigación, recordaba las promesas que me hice a mí mismo y a la comunidad. Santillana del Mar era mi responsabilidad, y estaba decidido a proteger a cada ciudadano de futuros peligros, incluso si eso significaba sacrificar mi propia paz mental. La oscuridad que enfrentamos no sería olvidada, pero serviría como un faro de alerta, garantizando que permaneciera alerta y unido. Al final, la tragedia nos unió de maneras que nunca imaginamos. La comunidad, antes fragmentada por el miedo, ahora estaba más cerca, más solidaria. El mal que nos asoló había sido derrotado, pero las lecciones aprendidas seguirían guiando nuestros pasos. Como policía, padre y esposo, mi juramento era claro: proteger Santillana del Mar, mantener viva la memoria de los que sufrimos y garantizar que nunca más fuéramos tomados por la oscuridad.